listos. Un tema interesante, importantísimo, vital, relevante para el país. Es el tema de la energía. Y pareciera que hablamos de energía y ya automáticamente todo el mundo piensa, me van a hablar en chino, no voy a entender absolutamente nada y además no tiene nada que ver conmigo, ¿no? Piensas Pemex y ya. Y la verdad es que la energía tiene que ver, piénsenlo, desde que abres los ojos. O sea, ¿de dónde vino eso que cargó tu celular, que te permitió comunicarte? ¿De dónde viene aquello que mueve el transporte con el que llegas a tu trabajo? La energía está en prácticamente todo y además cada vez somos mucho más dependientes de ella. Lo necesitamos más y tener más energía es una necesidad absoluta, pero también que esta energía sea compatible con el medio ambiente y que no nos lleve a un acelerado camino de destrucción es súper relevante. Entonces, tiene que ver con nosotros, con nuestros hijos, con el mundo que queremos dejar, con nuestra capacidad para crecer como país, con muchas cosas que nos tocan. Hemos invitado para platicar sobre las distintas propuestas de y el candidato a la presidencia a la maestra Rosanetti Barrios, coordinadora de la Mesa de Energía de la campaña de Xóchitl Gálvez. ¿Cómo estás? Hola, Pamela, muy contenta de estar aquí contigo y tu auditorio. Muchas gracias por la invitación. Bienvenida. También nos acompaña Miguel Alfonso Mesa, quien es consultor en litigio estratégico y vocero de Jorge Álvarez Maínez. ¿Cómo estás? Bienvenido. Pamela, maestra, un gusto estar con ustedes. Por supuesto que invitamos al equipo de Xóchitl Gálvez, de Xóchitl Gálvez, sí, aquí está, de Claudia Sheinbaum a participar en esta mesa, pero no tuvimos respuesta. Es una pena porque nos encantaría conocer su punto de vista en materia energética, porque parece ser, o todo indicado, que es un factor importante de las propuestas que tiene. Pero ¿cuáles son las de Xóchitl en este tema, Rosanetti? Muchísimas gracias, Pamela. Escuchaba con mucha atención tu descripción de la importancia de la energía y yo te diría, la energía tiene un impacto directo en nuestra salud y en nuestro bolsillo. Okay. El objetivo de Xóchitl Gálvez es acabar con las condiciones estructurales de pobreza en México. ¿Y la energía cómo va a ayudar en eso? Pues yo te diría, sí, hay que conseguir primero, que todo el mundo tenga acceso a la energía, que esta energía sea limpia para que no nos haga daño a la salud y que la energía baje el costo tan alto que hoy tiene. Estos son los 3 objetivos. ¿Cómo pretende Xóchitl Gálvez conseguirlos? Son 5 ejes sobre los que descansa la estrategia. El primero de todos es impulsar esta transición que tenemos que tener como país, que se llama transición energética, que es el proceso a través del cual vamos a dejar de usar tanto combustible como hoy usamos. El 85% de toda la energía que hoy consumimos depende de combustibles. Entonces tenemos que cambiar eso. ¿Estás incluyendo en ese 85% el gas? El gas, la gasolina, todo lo que tiene que ver con combustible, así de dependientes somos en México de los combustibles. Entonces, transición energética, primer eje. Segundo eje, modernizar a Pemex y a CFE. ¿Por qué? Por su importancia, porque están hoy en la peor crisis de su historia, porque toda la energía que producen Pemex y CFE es fundamentalmente cara y sucia, y además, honestamente, también es insuficiente, porque la CFE, ya lo vimos el año pasado, pues no invirtió donde debía invertir y por lo tanto no podemos ni siquiera crecer. Tercer elemento, tercer eje, desarrollo de infraestructura energética. ¿Qué es esto? Mucho. Significa líneas de transmisión, líneas de distribución, almacenamiento de gas, almacenamiento de petróleo, almacenamiento de energía eléctrica, toda la infraestructura que México necesita, que tiene que ser moderna, para producir energía limpia, la vamos a desarrollar con una rectoría del Estado que está expresada en la forma de reguladores independientes, técnicos fuertes, independientes a las agendas políticas que siempre son de corto plazo. El siguiente elemento es una coordinación con los estados y municipios. Los reguladores independientes técnicos sería regresar al funcionamiento adecuado que tendría que haber tenido, porque ese era el CRE, ¿no? La CRE, la CNH, la CEA. Okay. Esto lo vamos a replantear para que le sirva a México como debe servirle. El cuarto elemento es una colaboración estrecha con estados y municipios. Los estados y municipios, en su desesperación porque no pueden crecer, han desarrollado muchas capacidades, hay agencias de energía, hay por lo menos subsecretarías de energía,
Y ese conocimiento que tienen de cuáles son sus problemas importantes, también tienen mucha idea de cuáles son sus soluciones. Eso que nosotros llamamos federalismo energético también va a estar presente. Y la consecuencia de esto va a ser que disminuyan los costos de la energía. En la medida en que las empresas del Estado dejen de perder esta locura de 2.5 billones de pesos que ya perdieron, y ahorita platicamos a qué me refiero, la energía va a valer menos y por lo tanto se van a poder crear programas específicos para dos cosas. La primera, apoyar a todo aquel que quiera tener un techo solar, porque quiere bajar el costo de su energía, con un enfoque particular en pymes y mipymes. Y dos, desarrollar programas sociales específicos para que los que menos tienen tengan acceso a la energía. ¿De dónde se va a financiar esto ya para terminar? Se va a financiar de la participación de la iniciativa privada en el desarrollo de proyectos energéticos y del ahorro que se deberá tener, ya que las empresas del Estado van a dejar de perder esta locura de dinero que han perdido. Y estos son los 5 ejes fundamentales. Perfecto. Ustedes no se están dando cuenta, pero sí estoy contando el tiempo. No con el fin de que sea un debate formal, sino más o menos de que puedan estar parejas las participaciones. Y ahora sí te escuchamos. ¿Cuáles son las propuestas de Jorge? Claro. Mira, me gustaría partir primero de un diagnóstico y de un poco de cuál es nuestra interpretación de la historia. México es un país profundamente arraigado en el petróleo, cuando ya no debería serlo. El petróleo fue la energía del siglo pasado. La identidad nacional se forjó en gran parte en torno al petróleo. La expropiación petrolera, que acaba de ser el aniversario, es un hecho que todos los mexicanos recuerdan como algo relacionado con la defensa de nuestra soberanía. Y eso es algo que capitalizó el presidente López Obrador al recordar a Lázaro Cárdenas y cómo entonces se justificaba el fortalecimiento de Pemex. Nosotros, desde el proyecto de Maynes, consideramos que esa interpretación es errónea, que en realidad si Lázaro Cárdenas viviera hoy en día, en realidad él estaría apostando por las energías limpias y por las energías del futuro, no por las energías sucias, no por el petróleo y no por Pemex. Y esto garantiza no solo la viabilidad energética de nuestro país, sino también su soberanía. Produciendo con sus propias energías limpias, podríamos tener un país que no dependa, porque también este es un tema geopolítico, ¿no? El depender de otros países y de sus suministros en materia energética para la subsistencia del país. Entonces, sí hay un tema de soberanía ahí importante. Pero además de eso, digamos, ya en una historia más reciente, lo que nosotros consideramos es que con la reforma energética que se hizo en el gobierno de Peña Nieto, era una reforma energética que tenía muchas virtudes, porque la apostaba a un mercado más competitivo, a que hubiera algunos incentivos para que se generaran energías limpias, pero el problema es que detrás de esa reforma hubo corrupción. Está documentado que Odebrecht le hizo transferencias a empresas de Emilio Lozoya, que pues desvirtuaron gran parte de esa reforma, que tenía cosas positivas y cosas no tan positivas. Y eso fue lo que permitió al gobierno y al proyecto de Morena criticar y echar a la basura cosas que honestamente eran un avance, ¿no? Entonces, lo que Maynes propone, bueno, y además hay un tercer elemento que la propuesta de Maynes reconoce de manera más clara que todas las demás, que es que estamos pensando en el futuro de México. Y estamos pensando en la crisis climática que vivimos hoy en día. Más allá de la necesidad humana de la energía, nuestra principal preocupación es que el mundo está viviendo una emergencia. El calentamiento global está más acelerado que nunca. Cada año rompemos el récord histórico en niveles de calor, y esto puede hacer que la humanidad sea inviable. Esto se relaciona con otras cosas como crisis hídricas, incendios, huracanes. Entonces nosotros estamos pensando en un país que pueda ser resiliente frente a todos esos problemas, y para ello hay que transformar completamente la política energética para invertir más en energías limpias, para recuperar la competencia del mercado.
para permitir que también los precios de la energía sean más baratos. Actualmente existen varias barreras que impiden que tanto el gobierno, sobre todo le impiden a los particulares competir, ofrecer energías limpias que puedan darle mejores opciones a la población, tanto económicamente como en términos de que la energía no está contaminando. Ahora, otra cosa muy importante en el diagnóstico de Maynes es que actualmente la producción de energía en México mata a miles de personas al año. Las refinerías de Tula y de Cadereyta son dos de las más contaminantes del mundo. Existen varios estudios de la NASA que las ubican entre los 200 principales focos de contaminación del aire. En Nuevo León, 80% del azufre que hay en el aire, que es una de las causas más importantes de enfermedades pulmonares, proviene de la refinería de Cadereyta. Y la propuesta es hacer una revisión consciente de todas esas refinerías y después de hacer esa evaluación, paulatinamente construir un proyecto de país que lleve a clausurar las refinerías y a sustituirlas por fuentes de generación limpia. México tiene un potencial enorme en materia de energía eólica y solar, y hay que aprovechar ese potencial. Si el gobierno federal invirtiera correctamente, también construyendo con las entidades federativas y con los municipios, podría lograr ser una de las potencias mundiales en materia de energías limpias. Entonces, esa es la apuesta del proyecto de Maynes. Tengo que ir a una pausa. Ahorita regresamos. Me faltan tus comos, tu opinión del diagnóstico también. Volvemos. Las ideas de cómo debe ser el proyecto energético para el país, en el caso del proyecto de Xóchitl Gálvez y en el caso del proyecto de Jorge Álvarez Maynes. Voy a arrancar por aquí para dividir los minutos de la manera más pareja y quería preguntarte los cómo, o sea, todo lo que dijiste en el diagnóstico, me parece que ya nos dirá Rosanetti, pues sí, todos coincidimos, ¿no? Hay que invertir más en energías limpias, no sé si lo de las refinerías sea viable o cómo, porque si las vamos a cerrar y las vamos a modificar, bueno, pero ¿cómo, cuánto tiempo, qué implicaciones tiene, qué costos, cómo se hace eso? Cuando dicen vamos a cambiar para que la política energética esté orientada hacia las energías, ¿en qué porcentaje? Nos daba Rosanetti el dato, 85% de la energía que produce este país o que utiliza este país viene de los combustibles. Uh-huh. Si esa es la realidad, cuando ustedes hablan de voltear a ver completamente las energías limpias, ¿en qué porcentaje? ¿Cómo se puede lograr? Etcétera. Claro. Mira, son varios puntos. Por un lado, está cómo lograr la transición energética. Ajá. Actualmente existe una ley de transición energética en México que establece algunas metas, pero no establece formas claras de cumplir esas metas. Ahorita el acuerdo internacional que se ha acordado en la COP es que para 2050 haya 0 emisiones netas de carbono. Uh-huh. Entonces, esa es la meta que México debería adoptar, adecuándose a la meta que tienen todos los países en el mundo, pero debe reformarse la ley de transición energética para establecer metas, a corto y a mediano plazo. ¿Qué meta tiene México? México tiene una meta de al 2030 reducir, ahorita te digo el porcentaje, aquí lo traigo anotado. 35. Un 35% la producción de energías. ¿Cuánto se redujo en estas emisiones? No, al contrario, ha aumentado. Efectivamente, traemos más emisiones y lo que te puedo decir es la meta de reducción de emisiones está directamente relacionada con la participación de energía renovable en la matriz energética. Y este sexenio, pues no avanzamos nada. 0. Sí, incluso retrocedimos. En 2023, la generación de energía eólica y solar se redujo 1.4%. Sí. Y aumentó la emisión de gases de efecto invernadero 2.1%. Entonces vamos para atrás en todo esto. Lo que habría que hacer es generar mecanismos de cumplimiento y también de transparencia. Lo que han estado haciendo las autoridades mexicanas es simular el cumplimiento de sus metas. Entonces, por ejemplo, cosas que se etiquetaban como energías que no eran limpias, nada más cambiaron las definiciones y entonces ahora las etiquetan como energías limpias. ¿Cómo qué? El gas. El gas, por ejemplo. Lo intentaron y lo bloquearon, sí. Ha habido varios conflictos ahí en la industria donde realmente lo que hacen es una mera simulación, ¿no? Entonces, habría que generar, 1, mecanismos de medición clara, 2, responsabilidades para
quienes incumplan, también incentivos, ¿no? Para lograr que las empresas empiecen a lograr esto. Pero también se relaciona con algo que este gobierno ha destruido, que es la competencia en el mercado energético. Si se vuelve a construir un mercado con autoridades que realmente sean autónomas, que estén capacitadas técnicamente para vigilar el cumplimiento y otras cosas para que esto funcione bien, entonces vamos a poder avanzar en ese sentido. Y la meta que se tiene que establecer es la que se ha establecido a nivel internacional. Que quizá es lo que se ha dicho que es el 30 por el 0 para 2050. Quizá lo que más polémica ha causado es el tema de las refinerías, ¿no? Claro. Que ahí decías, bueno, es inviable cerrar una refinería así de buenas a primeras, ¿no? Es algo que generó muchas reacciones en personas que escuchamos sus críticas en redes sociales. Ya sabes que hay una comunidad tuitera ahí de gente que le sale energético muy importante, Gonzalo Monroy, entre otras personas. Y, a ver, la idea no es simplemente hacer estos caprichos como el que hizo, por ejemplo, López Obrador con el aeropuerto, que llega de un día para otro y lo cierra y tenemos una deuda de 3,000 millones de dólares que no deberíamos haber tenido, sino que sea un plan a largo plazo para que se vayan cerrando las refinerías conforme se va construyendo también de manera paulatina otras fuentes de generación limpia. Ok, Rosanetti. Sí, me gustaría dar un poco más de detalle al auditorio el plan con las empresas de energía del Estado, con CFE y Pemex, justamente para redondear este planteamiento de si son las refinerías o no refinerías. Empezando por decir, la corrupción, que claramente nunca fue combatida en la administración presente, que eso ha provocado parte de los costos de las obras extraordinarias, vamos a decirlo así, las obras faraónicas que hizo este presidente. Una de ellas una refinería que todavía no está lista, que ya perdimos no hay control, no hay transparencia en lo que nos ha costado, y que están saliendo noticias, evidencias, digamos, de corrupción ligada a esta construcción. Pues bueno, es una pena que no esté aquí el representante del partido de Morena, pues para defender o para explicar por qué se propone una continuidad sin zigzagueos de este tema. Pero bueno, dicho eso, en materia de las empresas del Estado es fundamental que el auditorio sepa que hay una visión muy experta detrás del tema y cómo van a migrar las empresas del Estado a ser unas empresas del siglo XXI. El primer elemento necesariamente es el mecanismo de gobernanza. ¿Qué es esto? Toda la estructura que toma las decisiones estratégicas de estas empresas. Estoy hablando de su consejo de administración y de su cuerpo directivo. Lo que hoy tenemos, pues, no es más que improvisación, vamos a llamarle fidelidad, y el resultado de eso ha sido que Petróleos Mexicanos ha perdido en 5 años más de 900,000 millones de pesos. A ese dinero hay que sumarle las transferencias directas que hemos hecho, las disminuciones en impuestos, y suma 2.1 billones de pesos. Esto es todo el presupuesto asignado a educación y a salud en 2024, completo, lo quemamos en las refinerías, en las chimeneas de Pemex, a cambio, pues, de que no podamos todavía ni siquiera hablar de que estamos cerca de ser autosuficientes en la producción de gasolinera y diésel, y tenemos todo el daño a la salud que vemos. Entonces, primero gobernanza. Después, plan de negocios. ¿Esto incluye cerrar refinerías? Sí, seguramente sí, como ocurre en muchas partes del mundo, como la propia Shell terminó vendiéndonos Deer Park. Es decir, esto no debe verse como algo disparatado, sino como parte de una evolución necesaria en una empresa del Estado que pierde todos los días 400 millones de pesos. Segundo, entonces, plan de negocios. Tercer elemento, desarrollo del capital humano. No, nadie quiere que la gente pierda su trabajo. Hay que acercarse y hablar con la verdad al sindicato para que todo el mundo quede claro que hoy Pemex no es esa empresa gloriosa, maravillosa que nos va a sacar del problema, sino que hoy está en su peor crisis posible y hay que crear los nuevos empleos que se requieren. Y el cuarto elemento tiene que ver con su reestructuración financiera. Pemex es una empresa sumamente endeudada, que así llegó, sí, pero que ha aumentado sustancialmente. Antes pagaba y ya no paga hoy. Por lo pronto, dando
respetando al tiempo, ese era el mensaje que quería transmitir. Ok, gracias. y me quedan, ¿qué? 30 segundos, un minuto para cada uno, un minuto, ok, un minuto para cada uno para que, pues, si pueden en un minuto, resumir, creo que los cómo, que eso es siempre también importante. Mira, uno bien importante que quedó en el aire y que creo que sí es un contraste entre las dos propuestas, es que Maynes propone hacer una reforma fiscal progresiva. Es el único candidato que propone esto. La OCDE y otros organismos internacionales han diagnosticado que México es de los países que menos recauda en el mundo. Parece que estoy hablando otra cosa, pero no. Dependiendo de cuánto recaudamos... ¿La propuesta de Maynes es cobrar más impuestos? Sí, cobrar más impuestos, y no tenemos miedo de decirlo. Suele no ser una propuesta atractiva para campaña. Nosotros creemos que debe existir una alternativa socialdemócrata que proponga cobrar más impuestos, pero no tal vez al 99% de quienes nos están escuchando, que serán la clase media y alta, pero no el 0.01% de este país. Hay que cobrar más impuestos a las multinacionales, a los 1,000 millonarios, y con eso tendremos dinero para financiar muchas cosas que están en varios proyectos de gobierno, pero que nadie tiene de dónde sacar ese dinero porque no están dispuestos a tocar un sistema fiscal que no recauda lo suficiente en este país. Muy bien, muchísimas gracias, Rosanetti. Sí, en los cómo. Por un lado, como ya lo mencioné, establecerle un porcentaje de aportación a las inversiones privadas en materia eléctrica, recobrar las subastas, recuperar las rondas. Establecer reglas del Fondo Mexicano de Petróleo para que las inversiones que sobre todo la iniciativa privada tendría que hacer en materia de extracción de petróleo y gas, sirvan para financiar la transición energética, que el petróleo que todavía podemos sacar nos sirva para financiar la transición energética. Y finalmente decir que para Xóchitl Gálvez el objetivo fundamental somos los ciudadanos. Por lo tanto, las decisiones que se tomen con las empresas del Estado será cuidar a sus empleados, pero sobre todo cuidar a los ciudadanos. Muy bien, pues muchísimas gracias, Anos, por habernos acompañado. Vamos a una pausa y volvemos.